¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto saludarlos. Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro. Los días posteriores al denominado Día de la Liberación han estado marcado, lleno de dudas e incertidumbre mundial ante el anuncio de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo afectará los sectores productivos chilenos el arancel del 10% definido por la administración de Trump para Chile? ¿El arancel general aplica también para el cobre y la madera? ¿Cómo afectará a los sectores productivos chilenos el arancel del 10%? ¿Cómo afectará al bolsillo de los chilenos? Vamos a conversar con Carlos Smith. Él es docente, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, buenos días. No, feliz de estar aquí con ustedes. Hola, hola. Oye, después del Día de la Liberación, como lo denominó Donald Trump, eh, ha quedado un poco como la tendalá, ¿no es cierto? Porque primero se dijo, no, si va a ser parejo, no, no va a ser parejo, va a ser para todo, no va a ser para todo. Hay algunos que sí, otros que no. Es un verdadero misil a nivel mundial, como dijo alguien por ahí. Se habló de represalias, de renegociaciones, un llamado a la calma. El consumidor chileno no debiera haberse afectado, según don Mario Marcel. Vamos a ver, cuéntame un poquito de qué se trata. Partamos por el principio. ¿De qué se trata esto de los aranceles? A ver, eh, tal como tú dices, esto viene a cambiar un poco de cómo el comercio mundial se hacía por muchísimo tiempo. Por décadas, estábamos acostumbrados en un mundo que transaba con ciertas reglas, ¿ah? Es decir, no exento de problemas, como cualquier organización o situación de comercio, pero que tenía reglas para solucionar ese tipo de problemas. Por ejemplo, pensemos en lo que nos pasaba con, eh, con el tema del acero, ¿no es cierto? En el caso de Huachipato, lo hemos tenido con las frutas, en algún minuto las uvas, eh, estos aranceles que se le ponían adicionales porque se hacía dumping en otros países. Bueno, pero todo eso estaba normado. Y se seguían ciertas reglas y se solucionaban los problemas, o sea, generaban algunos conflictos, pero menores. Y esto lo que viene a hacer Donald Trump es cambiar todo eso y pasar por encima de eso, pasar por encima de los tratados internacionales, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, y afecta a todo el mundo prácticamente. O sea, le pone aranceles prácticamente a todo el mundo. Eh, y eso genera claramente un problema para nosotros, porque nosotros somos un país muy abierto al mundo. Hace muchos años, y además es nuestra estrategia, es la mejor estrategia que podemos seguir. Si somos un país pequeño, alejado del mundo, con barreras naturales, nuestros vecinos, el mar por un lado, la cordillera por el otro, o Argentina si quieres, pero Argentina es un país que también ha tenido sus problemas, por lo tanto estamos en una zona donde no nos queda otra que abrirnos finalmente al mundo, y eso ha llevado a que el bienestar ha aumentado muchísimo. O sea, no hay otro país en Latinoamérica que los jóvenes o que la gente joven viva mejor que sus padres o y sus padres que sus abuelos en tan poco tiempo. Y bueno, tal como tú dices, esto vino a cambiar todo, y la verdad es que la razón de que hay detrás es el problema, creo yo. El problema es que las razones son políticas y no económicas. Porque cuando hay un dumping, hay una relación económica. Se está subsidiando a una empresa, tiene menos costo y por eso vende más barato que yo. Pero aquí no hay eso. Algunos países podría tener eso, pero son controversias que se están manejando en su minuto por otras vías, por las vías normales. Pero aquí no es así. Entonces pone un desde, además, que no tiene mucho sentido. Deja fuera algunas cosas, como tú decías en tu introducción, pero eso va cambiando todos los días, porque como la razón es política, lo que busca Trump es distinto a una situación netamente económica. Sin duda que esto tiene efectos económicos por todos lados, pero finalmente lo que hay detrás es digamos, mostrar la fuerza que tiene, querer resultados, que la estrategia, la verdad es que no la conocemos muy bien. Él la dice tener muy clara, pero todavía no la sabemos bien. Y eso genera, como te digo, mucha incertidumbre, y la incertidumbre provoca que no podamos tomar buenas decisiones en general, los agentes económicos, las empresas, los gobiernos, etcétera. Oye, a ver, para
el común de los cristianos. Los aranceles es el impuesto con el que se grava un producto determinado que que se va a importar, que ellos van a importar y que por lo tanto los países que estamos vendiendo, digamos, que exportan los países hacia Estados Unidos. Es eso, ¿verdad? Sí, efectivamente es lo que paga uno como un impuesto, al final es un impuesto nomás, que paga uno por los bienes que se producen fuera del país. Claro, ya. Y ese es el arancel. Por lo tanto, en este caso, que lo pone Estados Unidos para el resto del mundo, es que los productos que entran a Estados Unidos los terminan pagando ellos, no nosotros. Claro, Nosotros, esa sería como la lógica, ¿no es cierto? claro, aquí no van a subir los precios de las cosas que van a pagar impuestos allá, siguen estando igual, pero va a tener efectos en todo caso, porque tengo que ver con que voy a vender menos seguramente, porque las cosas van a llegar más caras. Seguramente que eso es lo que va a suceder. Ahora, volvamos un poquito para atrás de nuevo. El tema de la producción, tú dices que los tratados de libre comercio o de todo eso se fueron a las pailas con respecto de él, de Estados Unidos, por supuesto. Sí, claro, porque la razón es que uno dice, pero ¿cómo pasa arriba de eso? Lo que pasa es que tiene una ley, porque esto no pasó por el Congreso de Estados Unidos. No. No pasa por eso, porque es una especie de, para que la gente entienda, es como el estado de excepción. Cuando hay estado de excepción, Claro. uno puede hacer cosas que están garantizadas en la Constitución. O sea, el libre desplazamiento lo tenemos todo garantizado, pero la Constitución puede decir, en estos estados de excepción, o lo que pasó, recuerda, hace muy poco con el apagón, ¿no es cierto? Dijeron toque de queda y nadie puede salir hasta tal hora. Bueno, esas cosas se pueden hacer así sin que pasen por el Congreso. Y eso es lo que está haciendo. Está poniendo tarifas con un decreto ejecutivo, con su firma, y sería. Y finalmente, entonces, todas esas cosas, porque, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Cuando él pone esta tabla, esta famosa tabla que presenta, que estábamos en la que él presentó, ¿no es cierto?, en esa conferencia del Día de la Liberación, sale Chile que dice en esa columna que nosotros ponemos un 10% de arancel, entonces él replica con un 10% de arancel. Pero en la práctica, el arancel que pagan los productos de Estados Unidos al entrar a Chile es cero. Nosotros no le cobramos nada. Entonces uno dice, ¿de dónde sacó ese 10%? Y él da algunas explicaciones en un informe, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, como que valora otras cosas que son barreras para arancelarias, que no son un impuesto. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos habla de esto, del tema de la propiedad intelectual, se refiere a una cosa que es muy antigua, que está desde que se negoció este Tratado de Libre Comercio, que es, por ejemplo, la piratería, que en su minuto era la piratería de CDs y de música, etcétera, o software, y después también, y una cosa que sí queda, es que la piratería en términos de los decodificadores, estos que bajan, digamos, ilegalmente televisión y te lo venden en Ah, las ferias libres en distintas partes. Cosas como esa. Entonces él dice, bueno, o el daño que le han hecho, por ejemplo, a capitales, empresas norteamericanas que están allá, como habla del tema del sistema de pensiones, las modificaciones que hubo. Entonces se ven dañados nuestros compatriotas y por lo tanto eso lo valoramos en 10%. ya. Que no tiene ningún sentido en realidad, porque son cosas que se tratan y de hecho las empresas, por ejemplo, en ese caso del fondo de pensiones, son las declaraciones de las empresas en su minuto, cuando cambia la ley, la verdad es que estaban contentas y que era una oportunidad. Entonces, la verdad es que eso te vuelve a recalcar de que esto es un tema político. Oye, ¿y es un tema político, pero hacia todo el resto del mundo o va focalizado específicamente con nombre y apellido a China? Mira, yo creo, mira, acaba de salir una información nueva, y este es el problema, porque, y voy un poquito más atrás, ¿en qué sentido? En que es difícil saber cuando nos preguntan a nosotros qué efectos va a tener esto o cómo podemos cuantificarlo. La verdad es que es muy difícil, y es muy difícil porque como hay una razón política, puede salir cualquier cosa. Y lo que acaba de salir es que acaba de congelar por 90 días los países que sí tomaron contacto con él. Entonces, si nosotros fuimos unos de esos, que seguramente estamos ahí, entonces estos 10% queda congelado por 3 meses. Pero no para China. ¿Por qué? Porque la acaba de volver a subir a China hasta hace poco, eran 100, 50. 104,
y ahora acaba de subirle nuevamente a China, 125%. Claro. Entonces, al final dice, los que pusieron, o los que quieren entrar en una guerra, la van a tener, y por lo tanto, con ellos sigo, con el resto, veamos qué pasa, negociemos, y de alguna manera lo que él dice es que quiere emparejar la cancha, pero claramente, y ahora lo está mostrando, que su foco es China. Y ahí es donde está el problema, que fue en su primer mandato, también fue China nomás. Y ahí el resto miramos y nos vimos un poco afectados, pero era China. Ahora lo veo así, porque lo que él busca de alguna manera, o ese es lo que ha dicho siempre, es que las empresas vuelvan a producir en Estados Unidos. Mm. Entonces, pero eso no es rápido, eso toma tiempo. Y por lo tanto, los resultados, el efecto que va a tener en Estados Unidos esto, no sé si le va a dar el tiempo para poder aguantar a la gente de a pie, digamos, si va a aguantar el aumento de los precios y lo que puede significar que el gobierno tampoco ayude mucho porque no tiene mucho espacio para gastar más el gobierno de Estados Unidos. Seguramente van a tener una inflación, ¿no? El problema es que eso se ve un poco como dices tú, como está haciéndolo por decreto, es todos los días puede cambiar de opinión, ¿no es cierto? E irlo mejorando o al revés. Hablemos de las cosas chilenas. Nosotros exportamos cobre, exportamos madera, mucha fruta, vinos. ¿Cómo nos vamos a ver afectados con eso? Los productores me refiero. ¿Cómo se van a Claro, ver afectados? este es el mayor problema o el mayor efecto que podría haber en los productores, porque lo que va a pasar es que muchos de estos productos que van a tener el arancel, que ahora pero eventualmente pensemos que sigue, lo que va a pasar es que la importación va a tener que pagar, el supermercado que importa o el distribuidor en Estados Unidos va a tener que pagar más, y por lo tanto van a tener que subir los precios. Y lo que va a pasar es que el cliente va a ver precios mayores, y aquí pueden pasar dos cosas. Primero, hay que ver, y por eso es distinto para cada mercado, porque en los vinos competimos con productores nacionales de Estados Unidos, California, ¿no es cierto? Pero también con los franceses, con los ingleses, etcétera, con distintos vinos de distintas partes del mundo. Y los países tienen, tal como vimos en este día de la liberación, aranceles distintos. Y por lo tanto, perfectamente podemos quedar una mejor. Somos de los que tiene menos. De este listado, ¿no es cierto? Tenemos el DESNE, que es 10%, pero hay otro, por ejemplo, Inglaterra, que tiene 15%. Entonces, dos vinos parecidos que llegan al mismo precio al distribuidor, pero que ahora tiene que pagar más impuestos por uno que por otro, entonces eventualmente el precio de uno del chileno va a estar relativamente más barato que el otro, pero todo es más caro. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el consumidor? Y eso es lo que no sabemos. ¿Qué va a hacer el consumidor norteamericano? ¿Va a elegir el más barato? Por ejemplo, en el caso de los salmones, que también puede pasar lo mismo, con Noruega, que tiene más aranceles que el nuestro, ¿va a elegir el más barato o se va a cambiar de proteína? Y ya no quiere comer salmón. De todas maneras, de cualquier forma, lo que uno debiera ver es que vendo menos. Y como vendo menos, al principio se me produce un problema, porque estoy produciendo internamente y de un día para otro empiezo a vender menos, y por lo tanto, ¿qué hago con esa producción? Eventualmente esa podría destinarla a otros lados, pero dependiendo el bien no es tan fácil hacerlo. Si aquí hay que contratar barcos, hay distancias más largas, hay procesos de... el salmón, por ejemplo, tiene que tener una cierta temperatura para mantenerse, para que llegue en buenas condiciones, etc. Entonces, ahí hay un problema. En la fruta, por ejemplo, nosotros ya exportamos casi toda la fruta que sacamos, porque empieza el invierno, y por lo tanto empieza a producirse en el hemisferio norte. Entonces, por ese lado, al menos por ahora, estamos relativamente bien. No con toda la fruta, pero relativamente bien. Pero también puede ser momentáneo, depender de cuánto dure esto. Entonces, todas esas cosas hacen que en el corto plazo, eventualmente, en algunas cosas podríamos ver mejores precios internamente, pero después, si esto se mantiene, la oferta se ajusta. Si ya no estoy vendiendo tanto, porque además el mundo crece menos, no solo Estados Unidos, China, Europa, etcétera, el mundo me demanda menos y por lo tanto ya no necesito a lo mejor 3 plantas funcionando o ya no necesito 3 turnos funcionando. Entonces, ¿dónde yo creo que podemos ver el mayor efecto? En el empleo, que es terrible porque no es un poco menos de margen, no, finalmente personas que
pierden su trabajo y les cuesta mucho hoy día volver a emplearse. Entonces, porque esto puede estar pasando en varios sectores. Hay otros sectores que pueden verse beneficiados, pero vamos a ver ahora a nivel internacional, pensando en productos que consumimos, tenemos un dólar que está un poco más alto, por lo tanto los bienes importados pueden subir de precio, pero en general las cadenas globales productivas de bienes complejos como celulares, computadores, electrodomésticos, automóviles, esos pueden subir de precio por el costo asociado de los aranceles que se traspasan a ese costo y finalmente al precio final del bien. Por lo tanto, también podríamos ver eso. Pero todo esto que te estoy diciendo puede cambiar mañana. Porque, Claro, claro. y me equivoqué rotundamente, porque finalmente, como esto es político, entonces así como parte puede terminar. Eh, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y eso genera incertidumbre, tal como tú lo decías. Y la incertidumbre, a diferencia del riesgo, al riesgo uno le puede asignar una probabilidad de que pase. Mm. Y por lo tanto uno toma la decisión. Pero a la incertidumbre uno no sabe lo que va a pasar. Y por lo tanto se hace muy difícil la toma de decisiones. Oye, claro que sí, o sea, en realidad no es mucho lo que, como dices tú, está todo como un poco en la nebulosa. ¿Tú sabes si Chile participa, ya pidió renegociar o sentarse en una mesa de negociaciones para ver hasta dónde, si el 10%, si menos, si, etcétera? Lo que yo tengo entendido es que sí han hecho conversaciones, no sé, y al parecer no hay información de que se haya hecho formalmente el canciller, que haya Ya, mandado a alguien. Sabemos que Perú ya, envió a alguien, pero yo creo que esto ya tiene que haberse conversado a nivel de la embajada desde un principio. Siempre la postura del gobierno, yo creo que es la correcta, es esto hay que conversarlo, no hacerlo de China, porque además no nos conviene, somos un país pequeño al lado del obvio. monstruo. Y por lo tanto eso ya tiene que haber avanzado. También se hace por otros canales, porque, por ejemplo, en Claro. el caso del cobre, nuestros mejores aliados para que esto quedara fuera en su minuto, no fue el gobierno de Estados Unidos, son los propios empresarios productores de cobre de Estados Unidos, o los que compran el cobre, que le dicen, no, nosotros no tenemos, los empresarios que producen cobre, o los que están tratando de producir cobre, o quieren producir, me dice, yo no soy capaz de hacerlo rápidamente. Y por lo tanto, Chile es un aliado estratégico en ese sentido. Necesitamos de ese cobre y por lo tanto no lo toquemos. Porque claro, ellos necesitan más cobre del que producen. Y esa Sí. producción es muy lenta. Entonces, ¿y quién presiona para que eso no pase? Los propios productores y los propios compradores, que son muy potentes en términos, porque lo que producen es muy potente. El cobre para la electromovilidad hoy día, para Sí. los armamentos, para la conducción eléctrica, es esencial. Entonces, en ese sentido estamos de alguna manera medio protegidos eh, desde el punto de vista estratégico, ¿no? En eso, en el litio, en ese tipo de cosas que los norteamericanos no son capaces de producir tan rápido, pero que necesitan mucho. Sí, pues tengo entendido que el tema del cobre, por ejemplo, decían que en 15 años a lo mejor podrían ellos ya no depender básicamente del cobre chileno. En 15 años. Antes era imposible echar a andar toda la maquinaria. Oye, y con el tema de la madera tengo entendido que también se quedó fuera, ¿no? Está como... Efectivamente, Ya, les pasa un poco lo mismo, ya, ¿no? Y tiene con la celulosa y con todos los claro. derivados de eso que son muy relevantes y que ellos no son capaces de producir todo. Y también les pasa eso. Entonces, esas son las negociaciones que de alguna manera también anda buscando. Yo creo que esto va a cambiar un poco cómo se hace todo, ¿no? Pero yo creo que tenemos ciertos productos y ciertas cosas que nosotros podemos negociar bien. Lo malo es estar negociando, algo que no debiéramos estar negociando. Pero bueno, tenemos que pensar que al frente está Donald Trump y va a seguir estando. Y vamos a ver, porque Donald Trump tiene una elección el próximo año, y la elección de medio término. Y la verdad es que ha caído su popularidad. Eh,
Él está apostando él está hablando, y aquí hago un símil con lo que pasó en Chile. Si uno ve este gobierno, muchas de las cosas que hizo en un principio, eso ha ido cambiando también, estaban hablándole a su electorado, los que los hizo ganar. Y Donald Trump está haciendo lo mismo. Donald Trump ganó en el campo, ganó en el interior, ganó en las plantas, en los agricultores que, dada la globalización, se vieron de alguna manera perjudicados, entre comillas, y por lo tanto le habla a ellos, les dice, esto va a volver acá, y ustedes van a tener empleo acá. Pero los efectos de eso, los efectos secundarios de eso, es que hoy día les van a tener más inflación y tener todos estos problemas que hemos conversado, y que yo no sé ahí si van a aguantar, si van a soportar eso, pero ya ha perdido apoyo popular en forma importante. Oye, y parece Y ser, vamos a ver qué pasa. perdona, perdona, pero parece ser que no solamente apoyo popular, porque tengo entendido que hay algunos senadores de su partido, digamos, que ya también estaban un poco en contra de este tema, porque claro, como dices tú, esto de los aranceles no pasó por el Congreso allá, no, Claro, y seguramente mucha gente empieza y los más afectados, ¿no es cierto?, de ciertos productos, ciertas industrias, la gente empieza a presionar a través de sus parlamentarios, digamos, a través de sus senadores, claro. de sus representantes. Y entonces, y desde el punto de vista individual de cada representante, se deben a ellos más que al partido. Y por lo tanto, si alguien quiere salir reelecto, etcétera, depende de quién me vote. Entonces, al final pueden empezar efectivamente a descolgarse porque los efectos son bien duros o eventualmente van a ser bien duros para el norteamericano, pues su poder adquisitivo empieza a caer. De hecho, Trump, otra de las razones por qué gana Trump es porque hubo durante el gobierno de Biden mucha inflación. Entonces, hoy día lo que le está generando con todo esto es más inflación. Entonces, es como, yo voté por usted para que saque la inflación de aquí y me la estoy trayendo de vuelta. Aunque él diga que es por un tiempo, pero bueno, pero el que la tiene que vivir todos los días es el norteamericano de a pie. Claro que sí. Oye, tengo entendido que hay una empresa de fábrica de autos que paró en este momento la producción porque la incertidumbre que no sabe si va a poder seguir exportando sus autos en forma competitiva, digamos. Esto también podría llegar a suceder me imagino que en distintas partes del mundo, pero también acá en Chile y por lo tanto, tú de alguna manera lo dijiste en algún momento, podría afectar a lo mejor al empleo. Y también podría ser que esta menos producción implique que el productor va a tener que pagar igual, digamos, sus empleados, su gente, y por lo tanto a lo mejor también van a subir los precios acá, ¿o no? ¿El bolsillo Podría, nuestro va a sufrir? claro, cuando la producción se ajusta, sí. En un principio, si pensemos en una empresa que está produciendo una cierta cantidad de un día para otro, le empiezan a demandar menos, pero tiene comprometida mucha producción porque es un proceso largo. Pensemos, los salmones están creciendo, en algún minuto tengo que sacarlo, por lo tanto, lo tengo que hacer. Y efectivamente, si se produce un exceso de oferta, lo que tiende a pasar es que los precios bajan. Pero si yo veo que que no es puntual y que no va a pasar en términos de seguir con los aranceles, y por lo tanto la demanda se va a seguir comportando de esa manera, digo, mi demanda es más chica, por lo tanto tengo que ajustarme, tengo que achicarme, y la forma más rápida de achicarse es el empleo, en muchos casos, o cerrar plantas, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso puede afectar, y claro, se pierde un poco la escala, es decir, cuando uno produce en grandes volúmenes hay ciertos costos que van siendo menores, ¿no es cierto? De la administración, etcétera, que se van repartiendo mucho más. Bueno, ahora se reparten menos, por lo tanto, efectivamente puede subir. Ahora, en general, las empresas tratan de reducir márgenes, pero en algún minuto ya no queda otra y tienen que empezar a subir el precio. Y por lo tanto, ¿podríamos ver algo así? Sí, podríamos ver algo así. Cerrar mercado es más difícil. Lo que pasa es que en los autos, particularmente en ese mercado a nivel mundial, la cadena productiva es mundial. Entonces, una parte se hace en un país, la otra en otro, se ensambla otra parte en otro. Entonces, son distintos lugares que entran y salen productos que, claro, con la situación anterior, esos aranceles muchas veces eran cero entre los países.
Y hoy día eso empieza a cambiar. Entonces, si algo viene de China, entonces tiene otro costo asociado ahora mucho más alto. O si viene de Estados Unidos, los países que pusieron aranceles recíprocos, empieza a subir. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿qué hago? A veces es mejor parar, porque si empiezo a producir de alguna manera y esos costos me van cambiando a cada rato, la pregunta es ¿cómo determino el precio, por ejemplo? Es súper difícil. Entonces, al final, a veces sale más barato decir, hasta esperemos, y ese es el efecto, ese es el mayor efecto que produce la incertidumbre, es que decir, posterguemos la inversión, posterguemos esta nueva planta que vamos a hacer, y además me busco refugio. Y hoy día el refugio está, antiguamente o normalmente uno se refugiaba, o los inversionistas en general, se refugiaban en el mismo dólar, aun cuando Estados Unidos fuera el que causara el problema, por decirlo así, como pasó en la crisis subprime en el 2008, que todos se refugiaron en el dólar, a pesar de que la crisis partió ahí. Hoy día se están refugiando en el yen, en el franco suizo, en el euro, y esos son los que han ganado mucho valor, y monedas emergentes como las nuestras pierden valor porque se arrancan los capitales de países como el nuestro, buscando más calidad en términos de inversión. Claro, claro. Oye, para terminar, un poco como la pillería del latinoamericano, no voy a decir la picaría, la picardía del chileno, pero sí, por ejemplo, podría llegar a suceder que algún país X, no lo voy a nombrar, nos trajera esas exportaciones a nosotros y nosotros hiciéramos como una especie de triangulación, de tal manera de sacarse el arancel de por medio. Mira, esas cosas pasan. Nosotros no hemos puesto ese arancel, pero pasan. Eso se llama desviación de comercio y eso es normal que pase. El primer gobierno de Trump le puso a China particularmente muchos aranceles a distintas cosas, a los chips, y alguna producción. Se producía mucha ropa en China, no sé si te acuerdas, pero hace 10 años atrás se producía mucha ropa y mucha de la ropa que usamos era made in China, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Que empezó a colocarle mucho arancel, incluso a las lavadoras, a los televisores, etcétera. Y cuando llega Biden, y esto es importante recalcarlo porque uno dice, oye, ya, pero quedan 3 años de Trump, 3 años y medio de Trump. Después va a llegar otro y puedes hacer todo esto. Cuando Trump hizo esto en su primer gobierno, llegó Biden, que es del otro partido, digamos, de todo lo contrario, El otro y polo. mantuvo casi todos los aranceles. Bajó algunos, bajó el de la lavadora, bajó algunas cosas, pero el resto se mantuvieron. Y eso tiende a mantenerse porque la oferta se tiende a ajustar. ¿Y qué pasó? En eso que los grandes productores de ropa se fueron a otros países. Claro, Entonces fueron a Vietnam, a claro, Myanmar, claro. a Bangladesh, etcétera. Y bueno, salían por ahí los productos y como no, el problema no era con ellos, entraban a Estados Unidos sin ningún problema. Entonces ahora yo creo que Trump también en su cabeza pensando en esos movimientos es que digo, bueno, no importa dónde se vayan, van a tener aranceles. Entonces si van al país de al lado, a lo mejor son menos, pero van a tener aranceles. Entonces es más difícil escaparse en ese caso. Claro. Eh, Puede achicar un poco, pero no claro, quedarse sin, claro. Claro, sí, y al final le puso aranceles a todos, a sus amigos, a los no amigos. Uno podría haber pensado que Milei, que Argentina iba a quedar sin aranceles, igual le puso 10%. Entonces, si hubiese quedado sin nada, uno podría haber dicho, bueno, instalemos una sucursal de salmones en Argentina, los mandamos a Argentina y de Argentina los mandamos para Estados Unidos y listo. Claro. Pero también tiene, entonces al final todos tienen. Es bien, la estrategia es bien rara, es difícil de predecir y vamos a ver cómo se va desarrollando. Exactamente, solo falta esperar a ver cómo va cambiando todos los días. Muchas gracias, Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. No, feliz de haber estado, así cuando quieran, aquí estaré. Muchas gracias, fue muy esclarecedor la conversación con don Carlos Smith. Él es docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.